Y si sí, entonces nos arrancamos. Pues muy bien. Pues primero, gracias, bienvenidos. Nosotros somos Dumas. Me voy a presentar. Para los que no me conocen, yo soy Santiago Noriega. Yo soy licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación por la UNAM. Tengo una certificación en APIX como Certified Supply Chain Professional para Supply Chain Management. Tengo un MBA en el IPADE. Y bueno, en mi experiencia laboral, pues estuve cerca de 10 años en Unilever, en roles dentro de cadena de suministro, en roles desde planeación de demanda, proyectos de logística, planeación de exportación, manufactura, e incluso planeación de materiales, planeación de producción y planeación de innovación. Después estuve cerca o casi 5 años en Spectrum Brands. Deme un segundito nada más. Ya está. Estuve cerca de 5 años en Spectrum Brands, primero liderando pues bueno, todo el supply chain para la compañía en México. Mi última posición ahí fue como la cabeza de operaciones para Latinoamérica, y eso incluyó México, Centroamérica, Caribe, Colombia y Argentina. También dentro de Digital México, que es una startup dentro de, pues bueno, fondeada por DHL Supply Chain, dentro de la parte de dirección de operaciones, y soy cofundador de Dumas, aquí junto con Genaro y con Héctor también, que Héctor no está en esta ocasión o no podrá ingresar. Pero bueno, ¿quiénes somos y por qué estamos acá, ¿no? Los valores o el objetivo de Dumas es poder empoderar a las MIPYMES, a las micros, pequeñas y medianas empresas, con herramientas accesibles y especializadas para toda la gestión de cadena de suministro, traducido como Supply Chain Management, ¿no? Y lo decimos porque es un término que vamos a utilizar bastante durante este webinar. Lo que queremos hacer es facilitar la toma de decisiones informadas para ayudar a un crecimiento ordenado, sostenible y rentable, ¿no? Hemos encontrado, y hay muchos datos pues el porcentaje en que algunas de estas empresas o MIPYMES terminan tronando porque no siempre se logra o el producto, o a veces la caja no da, ¿no? Y una de las cosas que se decía justo en la pandemia era cash is king, ¿no? Entonces, muchas veces no nos da, muchas veces se toman decisiones que pues no nos ayudan en el sentido de pues qué hacemos con el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, el objetivo de Dumas es poder aportar en ese sentido, y lo estamos buscando hacer a través de 2 productos principales. Uno es a través de consultoría, que lo vemos como un habilitador, principalmente en diseño de supply chain, ¿no? Diseño de redes, dónde deberíamos poner el centro de distribución, cuál es el proceso operativo que deberíamos de llevar, análisis de datos operativos, en el sentido de qué hacemos con toda la data que tenemos, cómo tomamos una mejor decisión. Hay mucho tema ahora con inteligencia artificial, mucho tema con dashboards y demás, y creo que en eso podemos ayudar y podemos aportar, y también en un sentido de cost to serve, en el sentido de pues no siempre sabemos cuánto nos cuesta atender a un cliente en particular, ¿no? Sabemos, pues en algunos casos, cuánto me costó el producto, o pues en cuánto lo vendí versus cuánto me costó, ahí más o menos salió, o se me quedó atorado en aduana y ya le perdí, este tipo de cosas, ¿no? Justo en esta parte de Cost to Serve, lo que buscamos es del portafolio de clientes que la empresa tiene, cómo podemos ayudar para tomar una decisión de si estamos con los clientes correctos o no, o habrá que dejar ir alguno, ¿no? Y el otro producto o suite de productos que estamos buscando es como web app, y tenemos un journey de productos que estamos desarrollando, tanto en la planeación y gestión de cadena de suministro, y esto cómo podemos tener indicadores de todo el impacto financiero que esto puede tener, ¿no? Impacto financiero en flujo de caja, ya lo decía en la parte de consultoría y el objetivo, impacto financiero en cuanto al presupuesto, budget, cuánta gente necesitamos, este tipo de cosas, y también un producto enfocado en la operatividad y transaccionalidad del día a día, ¿no? Eso es Dumas, eso es lo que estamos buscando, y pues bueno, creo que era importante poder poner esta información antes de entrar en materia, que justamente, pues bueno, vamos a entrar un poquito para allá.
Es el primero de una serie de webinars que queremos dar a conocer, ¿no? Este primero es de madurez en la cadena de suministro, que es en el que estamos. El siguiente es el 1 de julio, lo haremos sobre planeación de la demanda. El 22 de julio sobre planeación de suministro o supply planning. Después de Sales and Operation Planning o S&OP. Y el 19 de agosto buscando tendencias globales en supply chain management, ¿no? En dónde está, pues en dónde están las empresas, en dónde están, ¿cómo se llaman? Hacia dónde está yendo la cadena, ¿no? Ya muchas de las preguntas que enviaron para este webinar, pues venían de hacia dónde vamos, dónde está la inteligencia artificial, en, pues en la logística, en la cadena de suministro, ¿no? Y bueno, creo que hay mucho escepticismo, pero al mismo tiempo también hay cierto temor de lo que pueda venir, ¿no? Entonces, pues bueno, la intención es que podamos comentar y preguntar de esto, ¿vale? Y comentar y explorar, y al final no todos sabemos absolutamente todo, pero la idea es poder traer la mejor información para la mejor toma de decisión, ¿vale? Van a ver que durante este webinar vamos a tener algunos polls, ¿no? Algunas preguntas. Si ustedes están en la llamada de Google, abajo a la derecha hay una sección con 6 puntitos. Ahí van a llegar algunos pop-ups con unos polls. Vamos a ir haciendo preguntas. Genaro me va a ayudar a aventar algunas preguntas en estos polls, que nos van a ayudar también a entender ustedes dónde están, y compartiremos esos resultados, por supuesto. Y también ahí, en esos 6 puntitos, hay una sección de Q&A. Al final de esta sesión daremos un rato para poder, pues, ahondar en las preguntas que hagan, contestar lo mejor que podamos y lo más que se pueda. Así que los invitamos tanto a contestar los polls como entrar a la parte de Q&A. Y sobre todo decirles que la idea de este webinar no es que sea un monólogo, sino es justamente interactuar con ustedes a través de sus preguntas. Tenemos por ahí un QR que nos gustaría que leyeran. No vamos a hackear el teléfono de nadie, pero bueno, la intención es que puedan entrar a esta parte de, pues bueno, una encuesta que tenemos ahí, ¿vale? Muy bien, entonces déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Muy bien, ya llegó el primer poll, así que si nos ayudan a entrar e ir respondiendo estaría súper bien. Y de ahí vamos a avanzar, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en materia. Dumas, pues bueno, nuestro eslogan es somos el Supply Chain Orchestrator Digital, ¿no? Y este primer webinar de alcanza la madurez operativa o la madurez en el supply chain, ¿vale? ¿Por qué es importante hablar de la madurez? ¿O por qué es importante que nos adentremos en este tema pensando en MIPYMES? Y no solo en MIPYMES, sino también en empresas grandes. Muchas veces, e incluso en empresas grandes, a veces operamos o vivimos el día a día apagando fuegos, ¿no? Lo ideal es que estuviéramos viviendo apagando fuegos, vamos a decirlo como la excepción de la operación, un 5 o un 10% del día, ¿no? Sin embargo, cuando la mitad o más de nuestro tiempo se dedica a apagar fuegos, pues bueno, aquí hay señales de alerta, ¿no? Aquí hay señales de que hay algunos cambios estructurales o de fondo que deberíamos de buscar hacer, pues porque al final con un cambio en la estrategia, con un cambio en la manera en la que estamos seteando nuestra cadena, podríamos hacer alguna mejora, ¿no? Y al final, vivir apagando fuegos cuesta, ¿no? Justo les acabo de decir, cuando vivimos más o menos la mitad del tiempo apagando fuegos, pues seguramente para apagar fuegos necesitamos más gente, necesitamos más recursos, no solamente en personas, sino necesitamos dinero. Ya hace un momento comentaba el ejemplo, ¿no? De cuando se nos queda una mercancía atorada en aduana o no revisamos cuál era la fracción para poderla sacar de aduana, y etcétera, etcétera. Pues al final cuesta dinero, obviamente cuesta tiempo, porque no llegamos a tiempo con los compromisos que tenemos con los clientes. Hay mucho estrés, ¿no? Y como decimos, pues terminamos impactando a los clientes, terminamos impactando pues el motor de nuestra compañía, ¿no? Que al final son los clientes y son aquellos que pues nos dan justamente el flujo que hacen que la compañía esté viva, ¿no? La madurez puede ser una ventaja competitiva, ¿no? Hay una encuesta que ocurre a nivel global, es de Gartner, que terminando su webinar les enviamos el link, que Gartner lo que hace es una consultora a nivel global que lo que hace es que hace pues un ranking de cuáles son las empresas con las compañías, con las cadenas de suministro más
pues más maduras, ¿no? El top desde hace varios años son Apple, Amazon, Unilever y Procter & Gamble. Entonces son empresas retailer, Amazon, tecnología, Apple y consumo, Procter y Unilever, ¿no? Entonces, esas son, podríamos decir que cadenas que nos gustaría asemejarnos a ellas, ¿no? Y pues son 3 sectores o 3 tipos de industria diferentes, ¿no? Es decir, que no solamente la madurez se enfoca en un tipo de producto o un tipo de industria, ¿no? Y hay otras compañías, obviamente, pues del sector, por ejemplo, de manufactura, está Schneider Electric, está Pfizer, están este tipo de compañías que nos dan una idea, si bien son compañías de renombre mundial, pues nos dan una idea también de pues cuáles son esas compañías que tienen una madurez suficientemente fuerte, ¿no? Vamos a decirlo, para que se convierta al final en una ventaja competitiva, ¿no? Ya se ha dicho que Amazon, pues una de sus ventajas es su logística, ¿no? Entonces, viene partido desde ahí. Muy bien. Un poco de datos, 4.1 millones de pymes en México. Tenemos al cierre del 2024. Muchas de estas empresas desconocen el potencial de optimización y que no se necesita hacer con grandes ERPs, ¿no? Pensamos en ERP y rápido pensamos en un SAP. Pensamos en estos sistemas que cuestan muchos millones implementar, no solamente en el costo de implementación, sino también en el costo del cambio de la gente, ¿no? Hay muchos desafíos sobre falta de recursos monetarios, procesos no estandarizados, ¿no? Muchas veces dependemos de una persona o del colmillo o la experiencia que esa persona tenga. Y pues un desafío más es esa visión limitada del end-to-end de la cadena, ¿no? Y end-to-end se puede definir de muchas maneras, así como no podemos definir cadena de suministro como aquí empieza y aquí termina, pues depende mucho de la compañía, ¿no? Al final hay unas que tiene fabricación, hay otras que no, etcétera, ¿no? Tristemente vemos que solamente el 12% usa datos operativos o reutiliza la data que genera para tomar decisiones estratégicas dentro de la gestión de cadena de suministro, ¿no? Aquí hay una oportunidad muy grande para estas empresas para poderlo utilizar. ¿Esto qué genera o cuáles son los principales problemas? Pues deriva en una falta de planeación financiera y estratégica que termina en un problema de flujo de efectivo, ¿no? ¿Cuántos no hemos estado cerca de, híjole, ya viene quincena, estoy atorado porque igual pues no tenemos el capital para pagar nóminas, etcétera, ¿no? Eso es un resultado de esa, pues no quiero decir mala planeación, pero una planificación incompleta, ¿no? Que deriva también en una gestión ineficiente del flujo de efectivo, que nos imposibilita pagar proveedores como tal. Subestimamos costos y estos desafíos, ¿no? Al no anticipar estos costos o al no hacer un business case completo de qué nos va a tomar vender este producto, por ejemplo. Entonces, es parte de los problemas que nos enfrentamos. Y al no tener indicadores de rendimiento, pues lo que decíamos, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, tenemos que buscar justamente cómo medir. A veces medir de más es peor porque pues muchos indicadores no necesariamente nos dan una dirección. Hay veces que es mejor tener 2 o 3 que con eso pues nos ayude a llegar a los objetivos que tenemos, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué es la madurez en la cadena de suministro? Al final lo definimos es una forma de medir qué tan desarrollados y eficientes están los procesos. ¿Procesos de qué? De planeación, de compra, de inventario, de distribución y de respuesta o de atención al cliente. Y esto es importante y por eso lo estamos recalcando. No es un tema de tamaño, no es un tema de, es que yo no tengo un market cap como el de Apple o yo no tengo el nivel de facturación. No, sino se mide en qué capacidad de respuesta tenemos, qué nivel de visibilidad podemos tener tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos y qué nivel de control podemos tener en la cadena, tanto control financiero como control operativo y el control operativo a través de los indicadores, ¿no? Y el proceso como tal. Es clave implementar las buenas prácticas que nos lleven pues a crecer en nuestra madurez, ¿no? Y implementar estas buenas prácticas puede significar una diferencia entre crecer sostenidamente o, pues, vivir en la reacción, vivir en el ácido, vivir apagando fuegos, estar en este tipo de situaciones, ¿vale? Muy bien. Entonces, para ello, lo que queremos mostrar y proponer es justo los modelos y etapas de madurez dentro del supply chain management. Y esto lo estamos definiendo como 5 niveles que pudiéramos poner gráficamente en un modelo de pirámide, ¿no?
El primer nivel, que sería el básico, es un modelo de reacción. El siguiente es un modelo de control básico, planeación integrada, optimización y orquestación. Estas compañías que estábamos platicando, de acuerdo con el ranking de Gartner, pues están en un nivel de orquestación, ¿no? Repitiendo estas empresas, Apple, Amazon, Unilever y Procter & Gamble. Son empresas que viven en una etapa de orquestación. Claramente tienen retos, claramente tienen fuegos que apagar, pero no viven apagando fuegos y pues tienen procesos y controles que respaldan su día a día, ¿vale? Si no me equivoco, en esta parte va a salir un poll que Genaro nos va a ayudar a enviar. No olviden, para los que han estado entrando a la sesión, en su llamada abajo a la derecha tienen una sección de 6 puntitos donde pueden subir sus preguntas. Al final de la sesión daremos tiempo para responder esas preguntas y entrar al detalle, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a entrar a cada uno de estos modelos y etapa. Vamos a tratar de explicarlos lo más completo posible. Y esto nos va a servir para identificar en qué nivel estamos, ¿no? Si estamos en un control básico. Y recuerden, acá la parte importante no es el tamaño, no es decir, como yo ya facturo, me voy a inventar un número, 100 millones de pesos al año o algo similar, entonces seguramente estoy en una etapa de planeación integrada. Pero no es necesariamente así, porque dependerá mucho de, probablemente para facturar esos 100 millones de pesos al año necesitamos un ejército, ¿no? Que nos está apagando fuegos, y no se trata de eso. Entonces, el primer nivel al que queremos entrar es reacción. Solo regresando al punto, lo estamos mostrando en un formato de pirámide porque en general tenemos muchas más empresas en etapa de reacción, un poco menos en control, un poco menos en planeación, optimización y orquestación. Claramente la dificultad aumenta y hay inversiones que hacer dentro de la cadena. Pero bueno, lo más común dentro de las MIPYMES en México, pues es vivir en una etapa de reacción o control básico, ¿vale? En esta etapa es un enfoque muy básico, un enfoque pudiera decirse que hasta improvisado, ¿no? Y los procesos normalmente son reactivos, ¿no? Un ejemplo. Oye, es que este cliente me está pidiendo, vamos a poner el ejemplo de una empresa de las carcasas para celular, ¿no? Como los protectores de celular. Bueno, pues un cliente me está pidiendo un batch de 5,000 carcasas para un modelo de teléfono. Bueno, pues vamos a buscar proveedores, vamos a buscar cómo le hacemos. Oye, ¿cuál es el costo para enviarlo en contenedor? Y cuando llega a la aduana es, híjole, no sabemos con qué fracción arancelaria, entonces ya se nos quedó un rato. Luego, bueno, ¿en dónde lo guardamos? Bueno, pues aquí tengo un espacio. ¿Con quién lo mandamos? La primera paquetera que se nos viene a la mente. Entonces, al final, estamos reaccionando en el momento de ya tener el problema en la mano o el negocio en la mano, ¿vale? ¿Está mal? No, estaría peor no tener ese problema, claramente, ¿no? Pero habrían varias cosas que se pudieron haber planeado con un poco más de anticipación, ¿vale? ¿Cómo reconocemos que estamos acá? Normalmente no hay un sistema formal para gestionar inventario o pedidos, y con sistema formal pudieran decir, es que tengo mi Excel. A ver, puede funcionar, por supuesto que funciona. Eso, Excel es mucho mejor que en un cuaderno, ¿no? Pero no es como tal una gestión de inventarios y una gestión de pedidos donde podamos tener visibilidad de todos los estatus en las etapas, ¿no? Que ese pedido conlleva. Las comunicaciones entre las áreas es limitada o inexistente. Esto en algunos casos, porque si la empresa es muy pequeña, pues normalmente la comunicación se da de manera ágil, pero bueno, nos podríamos sorprender. Aquí dependemos muchísimo de la experiencia de cada quien y el contacto por teléfono, ¿no? Aquí el ejemplo es teléfono y papel, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de Excel. Hay muchos retrasos y muchos errores, es común, ¿no? Y no podemos garantizar un nivel de servicio de entrega, ¿no? Normalmente en esta etapa de reacción no tenemos un modelo o un scorecard con indicadores definidos que vamos a estar midiendo y persiguiendo, entonces al final no pudiéramos entrar en este ciclo de mejora, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos para avanzar? Estamos proponiendo 3. Documentar procesos, a veces parece muy aburrido y muy de flojera, yo lo sé, pero es importante saber, ok, ya tengo este problema, ¿qué más puedo hacer? ¿No? A veces recurrimos a la creatividad de cada persona y a la experiencia que cada uno tiene, pero bueno, si esa persona por alguna razón deja de estar con nosotros o tiene otro proyecto o algo, pues bueno, no podemos depender de esa persona. Es importante establecer los controles básicos, como el registro digital de inventarios, ¿no? Y los pedidos. Repito, Excel no es una mala opción, es mejor que tenerlo en papel, ¿no?
pero es importante que demos mantenimiento y sepamos en dónde estamos, ¿no? Y lo último es incentivar esta comunicación entre equipos con una agenda en conjunto, con llamadas periódicas en donde podamos revisar estatus y avances de los pedidos y de la operación, ¿vale? Es la primera etapa. Vamos a la siguiente, que es un control básico. Aquí ya estamos en un nivel un poco más arriba. Ya tenemos procesos para gestionar la cadena y ya hay cierta planificación o cierta anticipación a los problemas que pudieran venir, ¿vale? Aquí hay un flujo claro y repetible para compras, inventario y logística. Y flujo claro y repetible quiere decir, bueno, esta es la manera en la que yo voy a gestionar mi logística, ¿no? Ah, bueno, ya tengo una cotización con esta paquetera, o ya tengo una cotización con esta empresa que me va a ayudar a hacer los envíos, o ya tengo un proveedor de base fijo que tenemos una negociación anual, trimestral, con base en volumen, etcétera, ¿no? Si se utilizan hojas de cálculo o algún software básico o un sistema de ERP simple, pero ya tenemos algún sistema digital que nos ayuda a controlar nuestra cadena y a medir nuestros indicadores. La comunicación entre departamentos es formal y constante. Retomando del slide anterior, pues hay cierta periodicidad en las reuniones, cierta agenda de los indicadores y temas que se van a revisar, no solamente enfocarnos en lo que explotó. Claro que hay que enfocarse en lo que explotó, pero tenemos también que revisar el resto del proceso, ¿no? Ya hay algunos indicadores básicos para medir tiempos de entregas, ¿no? Algunos indicadores que se me ocurren, por ejemplo, es el OTIF, On Time in Full a los clientes, ¿no? O el Fill Rate, o el On Time Delivery, o el Inventory Reliability, etcétera, ¿no? Y hay algunos indicadores que podemos utilizar. Y empieza a haber un trabajo de planificación de demanda y planificación de producción. ¿Con base en qué? Con base en lo que estamos proyectando vender o con base en lo que estamos proyectando crecer, ¿vale? Si bien esto ya es una mejora contra la etapa de reacción, pues bueno, hay cosas para llevarnos al siguiente nivel, que ya es con una planeación integrada, ¿no? Lo primero es invertir en capacitación para que el equipo pueda tener una mejor gestión y uso de sistemas, ¿no? Estos sistemas que pudimos haber implementado. Si definimos un sistema o un esquema en Excel, no importa, pero el equipo tiene que saber cómo utilizarlo, cómo leerlo, cómo ingresar la información y demás. Automatizar ciertas tareas recurrentes. Hoy hablábamos hace rato, ¿no? Está muy de moda el término de inteligencia artificial, pero bueno, automatizar puede ser cosas tan sencillas como de verdad va a sonar a tontería, pero que en el Excel automaticemos la suma o la multiplicación de número de artículos por precio, en lugar de hacerlo a manita, ¿no? Es explotar las herramientas que tenemos, ese es el principio de la automatización, y después ya vienen herramientas como RPAs, agentes de inteligencia artificial y demás, ¿no? Y es fundamental establecer acuerdos con los proveedores para mejorar la confiabilidad de las entregas, ¿no? Sabemos que muchas veces para tener acuerdos y negociaciones con proveedores normalmente es con base en volumen, pero sí tendríamos que buscar a partir de la recurrencia. Si estamos en un nivel 2 es porque ya tenemos una recurrencia y una operación constante, ¿no? Entonces, aumentar esa confiabilidad de entregas para que la promesa con el cliente pues no se vea afectada. Muy bien. Entonces, siguiente. En nivel 3, ahora sí, hablamos de una planeación integrada. Y planeación integrada interviene con integrar, valga la redundancia, diferentes áreas internas. Y estas áreas internas, pues, como una empresa normal, son ventas, compras, marketing también debe de estar ahí, incluso recursos humanos, ¿no? Que eso ya lo hablaremos cuando platiquemos de Sales and Operation Planning en el webinar tercero, o cuarto, si no me equivoco. Producción, logística y demás para trabajar todos de manera alineada, ¿vale? Y aquí es una etapa de colaboración, ¿va? Aquí sí ya estamos hablando de un sistema integrado como un ERP en forma. Hace rato ponía el ejemplo de SAP, pero hay muchos ERPs que nos pueden funcionar no tan caros ni tan grandes como SAP, pero nos permiten compartir datos en tiempo real y que todos veamos lo mismo al mismo tiempo. Y vamos a decir, sin cambios que le convengan a algunos, ¿no? Se planifican procesos con proveedores, es parte de lo que habíamos platicado en el anterior. Ya esto es un hecho, ya hay negociaciones de manera regular, ya hay contratos marco, ya hay
este tipo de cosas, ¿no? Se utilizan pronósticos de demanda mucho más precisos para ajustar tanto producción como compras y ajustar hacia el alza o hacia la baja, ¿no? Hay veces que la proyección dice que no vamos a crecer lo que estamos pensando, bueno, pues tenemos que ajustar y tenemos que recortar o tenemos que crecer y buscar de dónde tener el suministro que estábamos buscando anteriormente, ¿no? Tenemos métricas, reportes que permiten tomar las decisiones basadas en datos, parte de lo que veíamos en el nivel anterior, y por lo mismo hay una mayor capacidad de respuesta, ¿no? Una de las preguntas que nos hacía una persona para entrar al webinar era ¿cómo hacemos para evitar ese efecto látigo, ¿no? A ver, el efecto látigo es algo que todos cuando estamos en cadena de suministro queremos evitar. No necesariamente es fácil, porque a veces dependemos de factores macroeconómicos o sociopolíticos, ¿no? ¿Qué decir de ahorita el caso Trump, por ejemplo? Sin embargo, mientras mejor planeado y mientras más cuidadosa y más detallista o detallada sea la planeación de nuestras proyecciones hacia adelante, va a ser mucho más sencillo evitar un efecto látigo que nos vaya a afectar tanto financieramente, en nivel de inventarios, en flujo de caja, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un tema bien importante de planeación integrada y es no solamente de, bueno, pues el modelo estadístico me dijo esto, no, sino también es qué dice ventas, qué dice compras, qué dice marketing, qué dice el mercado, qué dice logística, tiene espacio en el almacén, etcétera. ¿Cómo podemos aprovechar y crecer esta etapa? Reuniones regulares con todas estas distintas áreas, ¿no? Entre los distintos equipos y con esto revisar indicadores y procesos de mejora. Digitalizar la cadena de suministro. Ya no estamos hablando solamente de que el Excel realmente sume, sino ya ingresar o meter herramientas mucho más, pues más completas y más automatizadas. Aquí podríamos ya empezar a hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, que es parte de lo que Dumas, en Dumas queremos hacer con parte de las web apps. Y buscar estas relaciones de largo plazo con proveedores, ¿no? Buscar negociaciones de proveeduría, no sé, voy a inventar, ¿no? Busquemos una negociación de un lote de 1,000 toneladas de alguna materia prima que necesitemos, aunque las empecemos a retirar de 100 kilos en 100 kilos, por inventarme algo, ¿no? Entonces, ahí ya buscamos un modelo de largo plazo en donde podemos absorber de manera un poco más fácil esos efectos látigo que pudieran suceder, ¿vale? Y esto es solamente la etapa 3, ¿no? Todavía nos quedan 2 etapas más que vamos a entrar más allá. Solo antes de seguir, para recordarles que pongan sus dudas, déjenme revisar aquí si han ido subiendo preguntas. Un segundito. Aquí está. No he visto muchas preguntas. Si alguien quiere subir preguntas y demás, estaría muy bueno para dedicar tiempo al final de esta información. Hemos compartido muchos datos, hemos platicado de muchas cosas, así que seguramente alguna duda habrá por ahí, ¿no? Vamos a seguir entonces. El siguiente y cuarto nivel es la parte de optimización. Entonces, ya hablamos de que a este punto ya tenemos sistemas de control, ya tenemos KPIs, ya tenemos una planeación entre áreas para poder tener un plan operativo y plan financiero alineado con las expectativas de negocio. Pero aquí estamos hablando de negocio, no solamente de la cadena, ¿no? Y ahora sí viene la parte de hacer mejora continua, viene la parte de cómo optimizamos nuestros procesos, cómo hacemos para que las tecnologías potencien la cadena, para que las tecnologías nos ayuden a ser mucho más eficientes y que la productividad de nuestra empresa, de nuestra cadena, sea mucho, mucho mayor. Entonces aquí vienen análisis predictivos, utilización de Big Data. Justo decíamos que aproximadamente el 12% de las MIPYMES en México utilizan la información para tomar decisiones, ¿no? Aquí ya es un requerimiento necesario para estar en esta etapa o esta etapa de madurez y con esto anticipar demandas, riesgos. Buscar automatización de almacenes, procesos logísticos con robótica, ¿no? Digo, ahí podemos dar 1,000 ejemplos, pero bueno, al final tener sistemas inteligentes que nos ayuden a optimizar recursos, optimizar tiempos y movimientos, etcétera. Aquí ya hay modelos de pronóstico mucho más precisos para buscar ajustar producción y compras. Implementar más métricas, ¿no? Y no necesariamente porque más sea mejor, sino métricas y reportes en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos o que el mismo agente de AI que hayamos puesto, por ejemplo, esté tomando las decisiones por nosotros, si es el caso, ¿no?
Y lo último, como decía, ¿no? Monitoreo en tiempo real de dónde estamos. No solamente dónde estamos de si el pedido ya va a llegar al cliente, dónde está el camioncito, no, sino incluso dónde estamos del flujo del pedido, ¿no? Ya llegó el pedido, ¿quién lo tiene en las manos? ¿Cuánto tiempo tiene con él? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya lo recibió o no lo ha recibido? ¿Por qué no lo ha recibido? Etcétera, etcétera, ¿no? Medir todo el tiempo de proceso y cada uno de los pasos. Eh, Tips para mantenernos en este nivel de optimización, porque para mantenerse, pues hay que estar trabajando constantemente en la mejora continua. Seguir en capacitación y actualización tecnológica. Al final sabemos que la tecnología y la inteligencia artificial avanzan muy rápido. Hace 3 años no hablábamos de inteligencia artificial y hoy estamos acá, ¿no? Viendo de qué manera implementamos, de qué manera no nos perdemos ese trend. Fomentar una mentalidad ágil donde los equipos innoven y eliminen desperdicios. Algo que me gusta mucho de algunos coaches que están ahí en YouTube y demás es permitirle al colaborador pensar como emprendedor, ¿no? Como si esta fuera su empresa y fueran sus recursos, ¿no? Entonces, démosles las herramientas para poder pensar rápido, para poder tomar decisiones, obviamente con un riesgo medido, ¿no? Y también otro punto es trabajar de forma proactiva con estos proveedores y clientes que nos ayudan a anticipar cambios. Otra vez, cómo minimizar el impacto de los efectos látigos que siempre vamos a tener, ¿vale? Y el último nivel, que sería el nivel ideal, ¿no? Ya es una etapa de orquestación, ¿no? Hay un libro, ahorita no recuerdo el título, que justamente compara el manejo de una cadena de suministro con un director de orquesta, ¿no? Entonces, el director de orquesta lo que hace es que marca el ritmo, digo, después de todos los ensayos, marca el ritmo y marca el tiempo al que la orquesta tiene que ejecutar la pieza que vayan a tocar. De eso estamos hablando acá, ¿no? De qué manera el supply chain management se convierte más en un tema de marcar el ritmo, llevar la orquesta, llevar la sinfonía, más que estar apagando fuegos todo el tiempo, que era justo la primera etapa que hablábamos, ¿no? Entonces, aquí es innovación constante basada en datos, inteligencia artificial, automatización avanzada. La cadena de suministro aquí, ya habíamos hablado que son decisiones de negocio. Aquí la cadena de suministro está alineada con el objetivo estratégico de negocio, pero hay un punto muy importante. Desde el principio, la cadena de suministro está entregando el valor que se le prometió a los clientes, ¿no? Por tanto, pues aquí cobra todavía mucha mayor relevancia la cadena de suministro dentro de las decisiones de negocio, ¿no? Y no es que la cadena de suministro vaya a limitar las decisiones de crecimiento, pero sí va a traer ese componente de realismo, ¿no? Oye, queremos crecer 3 veces la empresa, perfecto. Bueno, para crecerla 3 veces hay que invertir aquí, hay que invertir acá, hay que invertir allá, etcétera, ¿no? Eh, la idea aquí es que hayan alianzas con múltiples actores para los ecosistemas colaborativos, seguir con las métricas y reportes para tomar decisiones en tiempo real basadas en datos y, como hablamos en orquestación, un tema de tiempo, un tema de ritmo, esa agilidad y capacidad de tomar decisiones e incluso hacer transformaciones dentro de la cadena es clave en esta parte, ¿no? Em, Apuntar hacia acá está claro que requiere inversión y requiere muchas cosas. Pudiéramos ponerlo como un objetivo a mediano o largo plazo, pero tenemos que trabajar en esa visión estratégica del supply chain como el generador o el que realmente entrega el valor de que la compañía está prometiendo a los clientes, ¿no? Seguir invirtiendo en innovación tecnológica y en el talento especializado y adoptar estas prácticas sostenibles. No hablo de sostenibilidad solamente en un tema medioambiental, sino de sostenibilidad en un sentido de que no dependamos de las personas, ¿no? Porque las personas podemos cambiar de puesto y eso, pues, no debería de volverse un riesgo para nuestra empresa, ¿no? Em, Muy bien, entonces ya revisamos las 5 etapas de la madurez de la cadena de suministro. Y ahora los quiero invitar a que lean este QR, como les decía al inicio. Si nos pueden ayudar a entrar con su teléfono, los va a dirigir a un Forms para que respondan una muy breve encuesta para saber en qué nivel están. Este, y bueno, les voy a dar 2 minutitos para que puedan responderlo y ahorita seguimos. Ya estamos llegando al final de este webinar. ¿Vale? Voy a ponerme mute 2 minutitos.
Bien, no sé cómo vamos. Perfecto. Eh, ah, Muy bien. Bueno, ya más o menos pasamos 1 minuto, 2 minutos, por ahí estamos. Eh, Espero tengan sus respuestas, ¿no? Al final, toda la información que estamos compartiendo, estamos dando, la vamos a compartir con todos los que ingresaron al webinar, así que también toda esta información la podrán tener. Pero bueno, sería importante ver, ¿no? ¿Qué les dio la encuesta comparado contra estos niveles que estábamos proponiendo? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos empezar a cambiar? ¿Dónde podemos hacer que las cosas pues avancen un poquito más, ¿no? Deme un segundito. Listo. Em, Aquí hay uno de los últimos puntos que queremos poner sobre la mesa es la importancia de la tecnología y los datos justo en todo este modelo de madurez en la cadena de suministro y pues en la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Eh, pues bueno, con la tecnología es clave para digitalizar, disculpen, los procesos más críticos, que quiere decir formularios base, automatizar todo lo repetitivo y automatizar, repito, puede ser hasta o desde que el Excel sume por sí solo, por ejemplo, eh, macros, que sería un modelo de automatización muy sencillo, robots que se dediquen a hacer los clics que de manera repetitiva o copiar, pegar, ¿no? Que normalmente hacemos, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta digo, automatizaciones o digitalización, pues mucho más compleja, ¿no? Una recomendación clave es centralizar los datos, es decir, que la información no esté desperdigada en 1000 Exceles, en la computadora de uno, en la nube del otro. Ahora, cada vez hay más buenas prácticas, lo considero yo, ¿no? De empresas, por ejemplo, que trabajan en Google Workspace o en el ecosistema de Microsoft Office, etcétera, que ya toda la información está o en el Drive o en OneDrive de Microsoft, o está en iCloud de Apple, este tipo de cosas. Y ahí, pues bueno, estamos, pues al menos tenemos cierto respaldo en la nube de la información, ¿no? Pero tenemos que trabajar en centralizar esa información. Muy importante, mide lo que importa. No necesitas muchos, no necesitas 15 KPIs, necesitas lo que más te importe. Si lo que más te importa es cómo estás atendiendo a tus clientes, listo. ¿Cómo está tu on-time delivery? ¿Cómo está tu fill rate? ¿Cómo está tu on-time in full? Nada más. Con eso nos puede ayudar a darnos una idea cómo estamos atendiendo, en dónde estamos, dónde mejoramos, etcétera. Muy importante, utilicemos la información para tomar decisiones y actuar con base en esos datos. Muchas veces tomamos decisiones o actuamos con base en percepciones, ¿no? Es que yo creo que este cliente no está contento porque, no lo sé, porque llegue tarde. Bueno, hay veces que los clientes no necesariamente quieren un 100% de nivel de servicio, probablemente con un 90% están contentos, ¿no? La diferencia en costo entre un 90 y un 100% es enorme, ¿no? Entonces, analiza datos, pregúntale a tu cliente y con ello haz ajustes en esas tendencias y sería ideal estar buscando hacer simulaciones y distintos escenarios de proyectos y cosas que queramos implementar, ¿no? Muy importante es que tus equipos colaboren con visibilidad diaria, predicciones, trazabilidad de órdenes, trazabilidad de datos y, muy importante, trabajar de una manera coordinada y no en silos. ¿Qué es trabajar en silos? Que cada área trabaje de manera independiente. Justamente en la etapa 3 que hablábamos de planeación integrada, hablábamos de que las distintas áreas pues trabajaran de manera conjunta, ¿no? Entonces, trabajar de manera conjunta es la antítesis de trabajar en silos, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que creo que es importante que se haga, ¿vale? Ahora, ¿cómo Dumas Consulting puede ayudar en toda esta parte? Ya hablábamos que lo que nosotros ofrecemos dentro de la parte de consultoría es diseño de supply chain o supply chain management, análisis de datos operativos, justo en esta toma de decisiones a través de los datos, ¿no? Que nos pueden ayudar a enfocarnos mejor, y costo de servir o cost to serve enfocado idealmente empresas más maduras, pero bueno, podemos empezar en un modelo un poco más menos maduro, pero buscando maximizar las ganancias o buscando maximizar la rentabilidad por cada cliente, ¿no? Decíamos de broma, ¿no? Pues bueno, si ese cliente no es cliente, pues déjalo ir, ¿no? Si no te deja dinero, pues es mejor perder un cliente que perder la rentabilidad de la compañía, ¿no? Entonces, esos son las tres principales vertientes que nos enfocamos dentro de la parte de consultoría. Eh,
Y bueno, los invitamos a buscar este diagnóstico gratuito. Si alguien está interesado, pueden tener una evaluación inicial en 30 minutos. Por esa evaluación claramente no cobramos. Y buscaríamos ayudar en arrancar ese proyecto en tan solo 48 horas y buscando justamente que tengan resultados medibles, ¿vale? La consultoría no tiene que ser un proceso caro, eso sí lo quiero dejar claro. La consultoría no tiene que ser un proyecto de ya viene el consultor de McKinsey y tal. No, puede ser un proceso bastante más sencillo, menos doloroso y mucho más económico del que normalmente se cree y puede potenciar muchísimo los resultados de la compañía. Si alguien está interesado, por favor, aquí está el correo para que, pues bueno, para que puedan escribir que están interesados y de ahí empezar a explorar el proyecto, o directamente con Genaro o conmigo. Y bueno, aquí también cuando les compartamos la presentación, pues bueno, viene un link para agendar el diagnóstico, ¿vale? Así que eso es todo con respecto al contenido. Muchos datos, mucha información, pero bueno, espero que haya sido relevante. Es momento de preguntas. No sé, Genaro, como ves, nos vamos a las preguntas. Han salido los resultados de los polls. Creo que eso estaría muy bueno también compartirlo. Ahora sí que adelante, Genaro. Sí, claro que sí. Mira, Santi, de los polls, la verdad no sé si la gente se olvidó de los polls o no encontró el botoncito. Tenemos muy pocas respuestas, pero por ahí va. En general, el primero es: el supply chain management es solamente logística. Esta pregunta la hacemos porque es un malentendido muy común, que únicamente te fijas en la parte logística, transporte, almacenamiento, si es que quieres pensar en supply chain, ¿no? Entonces, abarca muchísimo más y es específico para cada empresa. Si eres una empresa productora, abarca todo el proceso de transformación de materia prima a tu producto final. Y en caso de ser una comercializadora, pues es meramente suministro y entrega, básicamente, ¿no? Correcto. Otra encuesta que tenemos aquí: ¿en qué nivel posicionarías la cadena de suministro de tu empresa? Aquí, a veces a algunos nos da pena contestar esto porque no les gusta aceptar que no estamos en el nivel que queremos. Todo el mundo juramos que vamos súper bien y no te das cuenta por dónde, por simplemente ves que el presupuesto no está dando, que los niveles de venta no corresponden a las utilidades del final del periodo. Y justo aquí es donde se puede ver por qué se está fugando aquí el dinero. Entonces, vale la pena tomar esto en cuenta y ver cómo poder mejorarlo, optimizarlo, en lugar de simplemente negar el error y digo, métele dinero a marketing, que vendan mucho más y a ver cómo hacemos. Correcto. El último, Paul, es: ¿cuál es tu mayor desafío que enfrenta tu empresa en la gestión de cadena de suministro? Este es difícil de responder a primera vista porque luego tienen a ser muchos desafíos conjuntos y no se ve como el principal, ¿no? Claro. La más común en mi experiencia es la subestimación de costos, ¿no? Que tú juras, tienes tu presupuesto, lo hiciste padrísimo, tienes tu Excel ya hecho, todas las áreas ya coordinaron, llega el fin del mes y págatelas. No nos dio, y nos sale mucho más caro, ¿no? Entonces, ahí pues siguen abiertas las encuestas y la gente que se está viendo pueden votar en el momento que quieran. Ahí está el libro. Y si quieres, vamos que ya abrí la parte de las preguntas. Hay una pregunta que dice: si estoy en reacción, ¿no? Que entendería sería la fase de madurez de reacción,
¿qué pasos siguen para llegar a orquestación? Entonces, a ver, la pregunta es cómo llego del más básico al más alto, ¿no? Yo creo que aquí la recomendación es vamos pasito a pasito, ¿no? Déjeme regresar acá en la presentación. Justo a los modelos, ¿no? Entonces, la pregunta es, si estoy en reacción en el nivel número 1, ¿cómo llego a orquestación, ¿no? Creo que el primer paso es claramente control básico, planeación integrado, optimización y demás, ¿no? La recomendación para pasar entre reacción y control básico, ¿no? Yo lo pondría en documentemos procesos, pongamos controles básicos, ¿no? Y busquemos la comunicación entre equipos. Háblense, que realmente haya que se esté compartiendo cuál es el estatus, cuál es el problema, buscando que no revienten las cosas una vez o sea, ya habiendo arrancado el proyecto o este tipo de cosas, ¿no? Esas son las recomendaciones que nosotros hacemos, ¿no? Justamente para llegar a esta parte de control básico, en donde, pues bueno, ya hay ciertos indicadores básicos, ya al menos utilizamos hojas de cálculo o Exceles, tenemos un flujo y un flujo de proceso claro, todos lo conocen, etcétera, ¿no? Entonces, yo recomendaría ese es el primer paso. Y bueno, justo la pregunta de reacción a orquestación, pues fue justo toda la presentación, ¿no? Entonces, recomendación, primero pasemos a la parte de control básico para pasar a los siguientes, ¿vale? Y no sé si estés de acuerdo, Genaro, no veo alguna otra pregunta. Y pues bueno, pues agradecer a todos los que se pudieron conectar. Repitiendo, este es el primero de una serie de 5 webinars que estaremos buscando tener. Entonces, pues los esperamos en el siguiente webinar. Y nada, un gusto, cuídense y aquí estamos. Hasta luego, buena tarde.